El reloj marcaba las 7:30 de la tarde cuando Clara llegó al cine del centro. Era una noche tranquila de viernes, con una brisa suave que acompañaba el bullicio de las calles. La vida de Clara se había convertido en una coreografía bien ensayada: trabajo, casa, algunas salidas con Mateo y una que otra reunión con sus amigas. Todo transcurría sin sobresaltos, sin giros inesperados, justo como le gustaba. Esa noche, sin embargo, había algo en el aire. Clara, vestida con jeans y su chaqueta favorita, revisó su teléfono mientras esperaba a Mateo en la fila del cine. Había elegido cuidadosamente la película, una comedia ligera que prometía risas y una distracción agradable después de una semana de trabajo. Mientras desplazaba el dedo por la pantalla, mirando sin mucha atención las publicaciones en redes sociales, una notificación destacó entre las demás: un mensaje de un contacto desconocido. Extraño, pensó, pero lo ignoró. El cine estaba lleno de parejas y grupos de amigos, todos charlando animadamente. Clara se dejó envolver por el ambiente, convencida de que esa noche sería como cualquier otra. Pero mientras esperaba, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con varias notificaciones que aparecieron en cascada. ¿Qué pasa?, murmuró para sí misma mientras abría el primer mensaje. Clara, ¿es esto cierto?, decía una captura de pantalla de una conversación que no reconocía. El corazón le dio un vuelco. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, llegaron más mensajes. Algunos eran de conocidos, otros de números que no tenía registrados. Todos compartían el mismo tema: ella. Miró a su alrededor, sintiendo una sensación de paranoia que nunca había experimentado. Nadie parecía prestarle atención, pero no podía evitar sentir que todas esas notificaciones eran como un reflector apuntando directamente a ella. Intentó localizar a Mateo en la multitud. Tal vez él pueda explicarme qué está pasando, pensó, pero su novio no estaba por ningún lado. La fila avanzó lentamente, y Clara, incapaz de concentrarse en otra cosa, se apartó hacia un lado para revisar más mensajes. Cada uno era peor que el anterior. Fotografías, comentarios y publicaciones que parecían incriminarla en algo que no entendía. Su respiración se aceleró, y por un momento sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Perdón, ¿estás bien?», le preguntó una mujer que estaba detrás de ella en la fila. «Sí, estoy bien», respondió Clara rápidamente, aunque claramente no lo estaba. Se alejó más, buscando un lugar tranquilo donde pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Una vez fuera del ruido del cine, abrió su aplicación de mensajería. Los mensajes seguían llegando sin tregua. Algunos eran de amigos cercanos, otros de completos desconocidos. Había quienes expresaban preocupación, pero la mayoría eran crueles y acusatorios. Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esto tiene que ser un error, pensó mientras revisaba uno a uno los mensajes. La pantalla mostraba una foto particularmente comprometedora. Clara intentó recordar dónde y cuándo había sido tomada, pero no pudo. Era una versión distorsionada de algo que nunca había sucedido, o al menos, no como se mostraba. Las palabras que acompañaban la imagen eran venenosas: hipócrita, sabíamos que eras así, ¿qué tienes que decir ahora? Clara sintió que su cuerpo temblaba. Decidió llamar a Mateo. Seguramente él podría calmarla, explicarle qué estaba ocurriendo. Marcó su número, pero no hubo respuesta. Intentó de nuevo. Nada. Envió un mensaje: Mateo, ¿dónde estás? Algo muy raro está pasando. Necesito hablar contigo. El mensaje quedó en visto, pero no hubo respuesta. Esa simple acción, o más bien la falta de acción, incrementó su angustia. Clara, ¿todo bien?, la voz de un empleado del cine la sacó de su trance. Sí, gracias, respondió rápidamente, intentando componer una sonrisa. Pero estaba lejos de estar bien. Decidió caminar hacia una cafetería cercana, buscando un lugar donde sentarse y pensar. Mientras avanzaba, notó que algunas personas la miraban fijamente. Es paranoia, pensó, pero no pudo evitar sentir que algo en sus miradas confirmaba que la situación era real y no producto de su imaginación. Finalmente, encontró una mesa en la esquina de la cafetería. Pidió un café solo y trató de organizar sus pensamientos. Primero, necesito entender qué está pasando. Luego, descubrir quién está detrás de esto. Pero incluso mientras intentaba ser racional, las preguntas no dejaban de invadir su mente: ¿por qué yo? ¿Qué ganan con esto? ¿Cómo puede detenerse? El café llegó, pero Clara apenas lo tocó. Sus manos seguían temblando mientras revisaba su teléfono. Una y otra vez intentó encontrar un patrón en los mensajes, algo que le diera una pista. Pero todo era caótico,
como si alguien hubiera decidido desatar el caos en su vida sin razón aparente. Fue en ese momento cuando llegó una notificación diferente. Era un mensaje directo en una red social, de un remitente que no conocía. Decía: Clara, si quieres entender lo que está pasando, llámame. Yo puedo ayudarte. Había un número adjunto. Clara se quedó mirando la pantalla, indecisa. ¿Y si es una trampa? ¿Y si realmente pueden ayudarme? Finalmente, decidió guardar el número y pensó que, al menos, tendría una opción si Mateo no aparecía pronto. La noche que había comenzado como un plan simple y predecible había dado un giro que Clara nunca habría imaginado. Su rutina, esa que había cuidado como un refugio, se había roto en mil pedazos, dejando expuesta una versión de la realidad que todavía no entendía del todo. Pero algo en su interior le decía que este era solo el comienzo. El sonido constante de las notificaciones era como un tamborileo incesante en la mente de Clara. Mientras se sentaba en la cafetería, cada vibración de su teléfono parecía amplificar la ansiedad que sentía. Con manos temblorosas, desbloqueó el dispositivo y comenzó a revisar los mensajes uno por uno. No tardó mucho en darse cuenta de que las publicaciones que la involucraban no eran simples malentendidos, eran un ataque deliberado. En las redes sociales, su nombre era tendencia. Fotografías y capturas de pantalla llenaban los comentarios. Una de las publicaciones más compartidas mostraba una imagen de Clara con un texto sobreimpuesto: hipócrita desenmascarada. La imagen había sido manipulada, pero para los desconocidos que la veían, no había duda de su culpabilidad. La acompañaban mensajes cargados de odio: sabíamos que no eras lo que aparentabas, que alguien haga algo, gente como tú es lo peor. Clara tragó saliva y revisó los comentarios. Algunos intentaban defenderla, aunque eran pocos y se perdían entre las acusaciones. ¿Por qué haría algo así?, escribió una persona. Otro respondió: porque todos son iguales cuando se trata de conseguir lo que quiere. Está clarísimo. El corazón de Clara latía con fuerza. Nunca había imaginado estar en el centro de una tormenta como esta. Intentó buscar el origen de las publicaciones. La primera imagen pareció surgir de una cuenta anónima con muy pocos seguidores, pero en cuestión de horas había sido compartida por influencers y cuentas de noticias locales que no verificaron los hechos antes de publicarla. Clara sabía que la viralidad de las redes sociales no tenía marcha atrás. Cada segundo que pasaba, el fuego se extendía más. Esto no puede estar pasándome a mí, dijo en voz baja, como si al verbalizarlo pudiera detener la pesadilla. Sin saber qué hacer, Clara decidió enviar mensajes a sus amigos cercanos. Escribió en su grupo de chat: alguien está viendo lo que está pasando. Esto no es cierto. Necesito ayuda. La primera respuesta llegó al cabo de unos minutos: lo siento mucho, Clara. Esto es horrible, pero creo que deberías mantener un perfil bajo hasta que las cosas se calmen. Otra persona escribió: ¿sabes quién está detrás de esto? Es muy grave. Aunque los mensajes eran de apoyo, Clara no podía evitar sentir una frialdad subyacente, como si incluso sus amigos estuvieran dudando de ella. Decidió llamar a Sofía, su mejor amiga desde la universidad. Sofía era su confidente, la persona en quien más confiaba. Sophie, necesito hablar contigo. ¿Estás viendo lo que está pasando?, dijo Clara tan pronto como Sofía contestó. Sí, lo estoy viendo. Es una locura. ¿Qué está pasando realmente, Clara?, preguntó Sofía con un tono que mezclaba preocupación y escepticismo. No lo sé. Te juro que no tengo idea de dónde salió todo esto. Alguien está manipulando las cosas. Esa foto ni siquiera es real. Creo en ti, Clara, pero necesitas ser proactiva. ¿Has hablado con Mateo? Quizá él pueda ayudarte a entender qué está pasando. Mateo. El nombre de su novio resonó en su mente como una campanada. Clara había intentado contactarlo antes, pero él seguía sin responder. Decidió intentar de nuevo. Marcó su número y esperó, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Envió otro mensaje: Mateo, esto es urgente. Necesito hablar contigo ahora. Mientras esperaba una respuesta, volvió a revisar las redes sociales. Uno de los comentarios la dejó helada: esto es lo que pasa cuando confías en las personas equivocadas. Parece que su novio también está involucrado. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Porque alguien mencionó a Mateo, pensó, sintiendo como la incertidumbre se convertía en paranoia. Decidió buscar entre las publicaciones relacionadas con ella para encontrar alguna referencia directa a Mateo. No tardó mucho en encontrar una imagen en la que él aparecía junto a otra persona, con un pie de foto que decía: no todo es lo que parece. Clara reconocía el lugar donde se había tomado la foto:
era un restaurante al que habían ido juntos semanas atrás. La idea de que Mateo pudiera estar relacionado con el escándalo la llenó de un miedo profundo. Finalmente, su teléfono vibró con un mensaje de él: Clara, no puedo hablar ahora. Te explico luego. Esa respuesta vaga y distante la enfureció. ¿Cómo puede no tener tiempo para esto?, pensó, sintiendo que la rabia sustituía su angustia. Clara necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Decidió llamar a su hermano mayor, Luis, quien trabajaba en el ámbito de la tecnología. Tal vez él podría ayudarla a rastrear el origen de las publicaciones o darle algún consejo. Luis, estoy en un problema enorme. Alguien está publicando cosas horribles sobre mí y no sé qué hacer. ¿Puedes ayudarme? Calma, Clara. Primero, dime todo lo que sabes. ¿Cuándo empezó esto? ¿Has notado algo raro en los últimos días? Clara le contó todo con lujo de detalles, desde las primeras notificaciones hasta los mensajes que involucraban a Mateo. Luis escuchó con atención y finalmente dijo: Esto suena como algo orquestado. Es posible que alguien haya hackeado tus cuentas o las de alguien cercano a ti. Necesitamos investigar más a fondo. Pero, ¿qué puedo hacer ahora?, preguntó Clara, desesperada. Primero, no respondas a ningún mensaje ni publiques nada en tus redes. Segundo, necesito acceso a tus cuentas para revisar si hay algo comprometido. También deberías hablar con un abogado por si esto escala más. Clara aceptó, aunque sentía que el control de su vida se le escapaba cada vez más de las manos. Mientras tanto, Luis comenzó a investigar desde su computadora. La noche avanzó, pero para Clara, cada minuto era un siglo. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. No solo estaba siendo atacada en línea, sino que también su confianza en quienes la rodeaban comenzaba a tambalearse. Las palabras de Luis resonaban en su mente: esto suena como algo orquestado. Pero, ¿quién podría odiarla tanto como para hacer algo así? Y, lo más importante, ¿por qué ahora? Mientras intentaba procesar todo, recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. Clara, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? No puedo decirte mi nombre, pero sé lo que está pasando. Si quieres respuestas, necesitas confiar en mí. El corazón de Clara se aceleró. ¿Será esto una trampa o la clave para entender todo?, pensó, mientras su mundo seguía desmoronándose. Clara sentía que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. Desde que las primeras publicaciones aparecieron, su vida había dado un giro radical. Cada notificación en su teléfono la llenaba de temor, cada mirada en la calle le hacía preguntarse si también estaban hablando de ella. La pregunta que martillaba en su mente era una sola: ¿por qué? La incertidumbre era intolerable, así que decidió tomar medidas. Su primera acción fue intentar hablar de nuevo con Mateo, su novio. Clara marcó su número, pero como en intentos anteriores, la llamada se fue directo al buzón. Envió un mensaje de texto, esta vez más directo: Mateo, necesito que hablemos ahora. Esto no puede esperar. Pasaron minutos interminables, pero no hubo respuesta. Clara, frustrada, decidió enviar un mensaje al grupo de chat donde Mateo solía estar activo con sus amigos. ¿Alguien ha visto a Mateo hoy? Es urgente que hable con él. La respuesta llegó rápido, pero no de la manera que ella esperaba. Un amigo respondió: lo vimos hace unas horas en el bar con unos colegas. Parecía ocupado. Ocupado. Esa palabra encendió algo en Clara. Mientras ella estaba siendo atacada en redes, él estaba disfrutando con sus amigos. Con un nudo en el estómago, Clara se dirigió a casa. Su madre, al verla entrar, notó inmediatamente que algo andaba mal. Clara, ¿qué sucede? Te ves pálida. Su voz estaba llena de preocupación. Nada, mamá. Solo, trabajo, ya sabes. Clara no quería preocuparla más de lo necesario. Sin embargo, al entrar en su habitación, cerró la puerta con seguro y se dejó caer en la cama. Decidió buscar ayuda en otra dirección. Luis, su hermano mayor, había prometido investigar el origen de las publicaciones. Clara lo llamó de inmediato. Luis, ¿has encontrado algo? Algo interesante, pero no concluyente. La cuenta que inició todo parece ser falsa. Fue creada hace menos de una semana y no tiene ninguna conexión clara contigo. Sin embargo, los datos de la imagen que publicaron muestran que fue editada profesionalmente. Esto no es obra de un aficionado. Entonces alguien lo planeó, pero ¿quién?, preguntó Clara,
desesperada. Eso es lo que intento averiguar. Por ahora, necesitas ser cuidadosa. No publiques nada en redes. Podría empeorar las cosas. La respuesta de Luis no le dio tranquilidad, pero al menos sabía que alguien estaba de su lado. Decidió buscar también apoyo emocional. Llamó a Sofía, su mejor amiga, quien no dudó en acudir a verla. Cuando Sofía llegó, la abrazó con fuerza. Clara, ¿cómo estás? Esto es una locura. Vi algunos comentarios y no podía creer. Estoy agotada, Sophie. No sé qué hacer. Todo se siente fuera de control. Sofía la escuchó atentamente mientras Clara le contaba todo lo que había sucedido hasta ese momento. Luego, ambas comenzaron a analizar las posibles conexiones. ¿Quién podría odiarte tanto como para hacer algo así?, preguntó Sofía. Pero ninguna de las dos podía encontrar una respuesta clara. Horas más tarde, mientras Sofía estaba con Clara, el teléfono de esta última vibró. Era un mensaje de un número desconocido: si quieres saber la verdad, ven al café donde solían reunirse. Estoy aquí. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía al ver la expresión de Clara. No lo sé, pero suena importante. Debería ir. No puedes ir sola. Yo te acompaño. Juntas, se dirigieron al café. Era un lugar pequeño, con pocas personas. Clara miró a su alrededor, tratando de identificar a alguien que pareciera estar esperando. Finalmente, un hombre con una gorra y gafas oscuras se acercó. Clara, ¿podemos hablar? Sofía intervino de inmediato. Ella no hablará contigo a menos que digas quién eres y qué quieres. El hombre suspiró. No puedo decirles mi nombre, pero sé quién está detrás de todo esto. Hay alguien cercano a ti que te quiere hacer daño. Pero no puedo revelar más aquí. Si confías en mí, puedo ayudarte. Clara dudó. No sabía si este hombre era confiable, pero sus palabras resonaban con la paranoia que había sentido todo el día. Finalmente, decidió darle una oportunidad. Dime todo lo que sabes. El hombre explicó que había sido contratado para manipular las redes sociales y difundir las publicaciones falsas. Sin embargo, dijo que no podía revelar la identidad de quien lo había contratado sin pruebas concretas. Pero puedo ayudarte a limpiar tu nombre. Necesito acceso a tus cuentas para detener esto. Clara sintió que todo se complicaba aún más. Ahora tenía que decidir si confiar o no en este desconocido mientras la sensación de impotencia creció con cada minuto que pasaba. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Clara decidió no confiar por completo. Guardó la información y se aseguró de que Sofía tomara nota de todo lo que el hombre había dicho. Lo investigaremos por nuestra cuenta, pensó. Sofía insistió en ir a casa de Clara para que no estuviera sola. De regreso, Clara sintió que cada sombra en la calle la seguía. Los miedos se habían amplificado, y cada paso que daban hacia su casa estaba cargado de tensión. Al llegar, Sofía preparó una taza de té para Clara e intentó tranquilizarla. Mientras tanto, Clara revisaba su teléfono compulsivamente. Encontró más comentarios en sus publicaciones antiguas, todos atacándola con acusaciones que le parecían cada vez más surrealistas. Era como si las redes sociales hubieran creado una versión alterna de ella que no reconocía. Mientras tanto, Luis le envió un mensaje con un avance significativo. Encontré una conexión interesante. Parece que alguien cercano a ti estuvo buscando editores y programadores freelance hace un par de meses. Estoy investigando más. El corazón de Clara se hundió. Alguien cercano. La frase resonó en su mente como un eco. Se giró hacia Sofía y compartió la información. ¿Podría ser Mateo?, preguntó Clara, con la voz quebrada. No quiero creerlo, pero todo parece apuntar hacia él. ¿Tú qué crees?, respondía Sofía, tratando de medir sus palabras. La noche se hizo más larga de lo esperado. Clara y Sofía repasaron cada posibilidad. Por primera vez, Clara sintió que no solo buscaba respuestas, sino también un culpable. La ansiedad había dado paso a una determinación feroz. A las 3 de la madrugada, Clara finalmente tomó una decisión. No podía seguir esperando. Al día siguiente enfrentaría a Mateo, cara a cara. Era el momento de descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. La noche había sido interminable para Clara. Después de su decisión de enfrentar a Mateo, apenas logró dormir. Los primeros rayos del sol se filtraban por su ventana, y con ello llegó una mezcla de determinación y miedo. Era el momento de enfrentar los hechos, sin importar lo dolorosos que fueran. Clara revisó su teléfono antes de salir.
Luis había enviado un mensaje temprano. Confirma si necesitas que te acompañe. Mateo no merece una escena tranquila si esto es lo que sospechamos. Ella agradeció mentalmente su apoyo, pero sabía que este enfrentamiento tenía que hacerlo sola. Sofía también le había escrito, insistiendo en que la mantuviera al tanto. Finalmente, Clara salió de su casa. El camino hacia el apartamento de Mateo nunca había parecido tan largo. Cada paso la llenaba de recuerdos, risas, promesas y pequeños momentos que ahora sentía envenenados. Cuando llegó, tomó aire profundamente antes de tocar la puerta. Mateo abrió tras unos segundos, con una expresión de sorpresa mezclada con incomodidad. «Clara, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó mientras ajustaba el cuello de su camisa. «Necesitamos hablar». «Ahora». La firmeza en la voz de Clara pareció desconcertarlo, pero se hizo a un lado para dejarla pasar. El apartamento estaba desordenado, algo inusual para Mateo. Había vasos en la mesa y ropa tirada en el sofá. Clara no perdió el tiempo observando detalles, su atención estaba fija en él. «¿Qué está pasando, Clara?», preguntó él, cruzándose de brazos. «Eso mismo quiero saber yo, Mateo. Algo está mal, y creo que tú sabes más de lo que dices». Clara sintió como las palabras salían con más fuerza de la que había planeado. Mateo levantó las manos en un gesto de defensa. «No sé de qué hablas. Esto es sobre lo que está pasando en redes. Ya te dije que no tengo nada que ver». Clara lo miró fijamente, intentando descifrar si mentía. La rabia comenzó a acumularse. Luis descubrió algo. Alguien cercano a mí contrató a personas para manipular imágenes y difundirlas. «Mateo, fuiste tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo desvió la mirada, lo que confirmó las sospechas de Clara. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con la voz quebrada. Mateo suspiró y se pasó las manos por el cabello. No era algo personal, bueno, no del todo. Estaba molesto. Sentía que nuestra relación no iba a ninguna parte, que siempre estabas más preocupada por tu trabajo, por tus cosas. Quise hacerte reaccionar. Clara retrocedió un paso, incrédula. Hacerme reaccionar. Destruir mi vida es tu idea de arreglar las cosas. No pensé que se saldría de control. Solo quería que, Mateo se detuvo, incapaz de justificar lo que había hecho. Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas salir. No quería mostrarse débil ante él. «Te confié mi vida, Mateo. Pensé que eras mi apoyo, mi pareja. Y en lugar de hablar conmigo, decidiste sabotearme». Mateo intentó acercarse, pero Clara levantó una mano para detenerlo. «No quiero escucharte más. Esto se terminó». La decisión estaba tomada. Clara salió del apartamento sin mirar atrás, dejando a Mateo con las palabras atoradas en la garganta. Mientras caminaba hacia la calle, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido algo importante, pero también había recuperado algo más valioso, su dignidad. De regreso en casa, Clara llamó a Luis y le contó todo. Sabía que él estaba involucrado. «Pero no te preocupes, Clara. Vamos a limpiar tu nombre. Estoy trabajando en una estrategia para exponer la verdad». Luis no dio detalles, pero Clara confió en él. Por primera vez en días, sintió que había una luz al final del túnel. Esa misma noche, Luis organizó una reunión con un abogado y un experto en redes sociales. Clara se reunió con ellos y comenzaron a planificar los siguientes pasos. Era evidente que Mateo había cometido delitos graves al difundir contenido falso y manipulado. El abogado les aseguró que podían presentar cargos. «Pero también necesitamos controlar la narrativa pública», dijo el experto en redes sociales. «Clara, tendrás que dar una declaración en video. Será una forma de recuperar tu voz y conectar con quienes están dispuestos a escucharte». Clara no estaba segura de querer exponerse aún más, pero sabía que era necesario. Pasaron horas redactando el mensaje. Cuando finalmente estuvo listo, Clara se sentó frente a la cámara. Con voz firme y clara, comenzó. «Hola a todos. Quiero hablar directamente con ustedes sobre lo que ha estado sucediendo». En el video, Clara explicó cómo había sido víctima de una campaña de difamación, agradeció a quienes la habían apoyado y pidió a las personas que reflexionaran sobre el impacto de sus palabras en redes sociales. El video fue publicado esa misma noche y comenzó a circular rápidamente. Mientras tanto, Luis trabajó en la recopilación de pruebas contra Mateo. En cuestión de días, presentaron una denuncia formal. La noticia se expandió,
y muchos usuarios comenzaron a retractarse de sus comentarios negativos hacia Clara. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara recibió llamadas de amigos distantes que querían mostrarle su apoyo. También recibió disculpas de algunas personas que habían contribuido al linchamiento mediático. Aunque apreciaba los gestos, aún quedaba una montaña por escalar. Una tarde, Sofía pasó a visitarla con un café en mano. Se sentaron en el pequeño balcón del apartamento de Clara, mirando la ciudad bajo el sol. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Mejor, creo. Pero todavía hay una parte de mí que siente rabia. No solo contra Mateo, sino contra todos los que lo hicieron posible. Es normal. Pero estás dando pasos para cambiar las cosas. Eso es lo que importa. Clara sintió. Sabía que tenía razón, pero el camino hacia la sanación era incierto. Esa noche, recibió una notificación de que el video había alcanzado 1.000.000 de reproducciones. Los comentarios eran en su mayoría positivos, con mensajes de aliento y reflexiones sobre la cultura de la cancelación en redes sociales. Luis le envió un mensaje poco después: hemos ganado terreno. Sigue así. Con cada paso, Clara se dio cuenta de que la verdad tenía un poder transformador. La traición de Mateo había dejado cicatrices, pero también le había enseñado una valiosa lección sobre fortaleza y resiliencia. Aunque la batalla aún no había terminado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Después de semanas de caos y desolación, Clara se encontró mirando por la ventana de su apartamento, observando cómo los rayos del sol comenzaban a iluminar la ciudad. Este amanecer se sentía diferente. No había lágrimas en sus ojos ni ese nudo constante en el pecho que la había acompañado desde el inicio del escándalo. Era el comienzo de algo nuevo, aunque todavía no estaba segura de qué. La decisión de reconstruir su vida no había sido fácil, pero Clara sabía que no podía dejar que el pasado la definiera. Luis, su amigo incondicional, le había enviado un mensaje esa mañana: hoy empiezas de cero. Estoy contigo. Las palabras resonaban en su mente mientras se preparaba para el día. El primer paso en su proceso de reconstrucción fue enfrentar su propio reflejo. Por días había evitado mirarse al espejo, temerosa de ver a una mujer derrotada. Pero esta vez, Clara se miró directamente a los ojos. Eres más fuerte de lo que crees, se dijo a sí misma. A pesar de los golpes, estaba determinada a levantarse. Clara sabía que cerrar el capítulo con Mateo era esencial para seguir adelante. Con la ayuda de Luis y su equipo legal, avanzaron con la denuncia contra él. Durante las semanas siguientes, Clara asistió a reuniones con abogados, revisó pruebas y enfrentó audiencias. Aunque el proceso era agotador, le dio un sentido de propósito. Cada pequeño avance era un recordatorio de que estaba recuperando el control de su vida. En una de las audiencias, Mateo intentó justificar sus acciones, alegando que nunca quiso lastimarla. Pero Clara, con voz firme, respondió: tus intenciones no borran el daño que causaste. No puedes jugar con la vida de alguien y esperar que todo se arregle con una disculpa. Sus palabras resonaron en la sala, y por primera vez, Clara sintió que tenía el poder de su lado. Poco después, el juez dictaminó que Mateo debía asumir responsabilidades legales por sus acciones, incluida una compensación económica y una disculpa pública. Aunque el dinero no era lo que buscaba, Clara decidió donarlo a una organización que ayudaba a víctimas de difamación y acoso en línea. Este gesto fue su forma de transformar algo negativo en una fuerza para el bien. Clara sabía que las redes sociales habían sido el epicentro del escándalo, pero también podían convertirse en la plataforma para su recuperación. Después del video inicial, en el que explicó su situación, Clara comenzó a compartir más contenido sobre su experiencia y las lecciones aprendidas. Había decidido que, en lugar de huir de las redes, las usaría para inspirar a otros. Una noche, publicó una fotografía de sí misma sonriendo, acompañada del mensaje: las cicatrices no definen quién soy, sino cuánto he crecido. A quienes están luchando con sus propias tormentas, sigan adelante. La luz siempre regresa. El post se hizo viral rápidamente. Miles de personas comentaron, compartieron sus propias historias y le agradecieron por su valentía. Clara se dio cuenta de que no estaba sola, que había una comunidad entera de personas que entendían su dolor y admiraban su fuerza. Antes del escándalo, Clara había trabajado como diseñadora gráfica freelance, pero el estrés y la falta de confianza en sí misma la habían llevado a abandonar proyectos. Ahora, estaba lista para retomar esa parte de su vida. Decidió enfocarse en campañas que promovieran la empatía y la responsabilidad en el mundo digital. Uno de sus primeros proyectos fue una colaboración con una organización sin fines de lucro que educaba sobre el uso ético de las redes sociales.
Clara diseñó una serie de ilustraciones que se convirtieron en una campaña nacional, con el mensaje, piensa antes de publicar. Ver su trabajo en vallas publicitarias y anuncios en línea le devolvió el orgullo por su talento y su capacidad para marcar la diferencia. Luis y Sofía se mantuvieron a su lado durante todo el proceso. Luis, siempre optimista, organizó una pequeña reunión en su casa para celebrar el cierre del caso legal. Clara, rodeada de sus amigos más cercanos, levantó una copa y dijo: «Gracias por nunca dejarme caer. Esto no es solo una victoria para mí, sino para todos los que creen en la verdad y la justicia». Sofía, emocionada, le respondió: «Eres un ejemplo de resiliencia, Clara. Estoy tan orgullosa de ti». La reunión se llenó de risas y anécdotas, un contraste refrescante con los meses de tensión que habían vivido. Clara se dio cuenta de lo afortunada que era por tener personas que la amaban incondicionalmente. En un momento de tranquilidad, Clara comenzó a escribir un blog sobre su experiencia. Quería documentar no solo el dolor, sino también el aprendizaje y el crecimiento. En uno de sus textos, escribió: «Las redes sociales son herramientas poderosas. Pueden destruir, pero también pueden construir. Depende de nosotros decidir cómo las usamos. Mi historia es solo una de muchas, pero espero que inspire a otros a ser más conscientes y compasivos en este espacio digital». El blog ganó popularidad rápidamente, atrayendo a lectores de todo el mundo. Clara fue invitada a dar charlas en universidades y eventos sobre la importancia de la ética en el entorno digital. Aunque al principio estaba nerviosa, pronto descubrió que compartir su historia era una forma de sanar. Un año después del escándalo, Clara se encontraba en un lugar completamente diferente. Había aprendido a priorizar su bienestar, a rodearse de personas que la apoyaban y a establecer límites claros. Su relación con Sofía y Luis se había fortalecido, y había conocido a nuevas personas que compartían sus valores. En una de sus charlas, alguien le preguntó cómo había logrado superar todo. Clara respondió: «No fue fácil, y todavía tengo días difíciles. Pero aprendí que las adversidades no son el final, sino una oportunidad para reinventarnos. Mi historia no es de perfección, sino de perseverancia». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Clara sonrió, agradecida por la oportunidad de transformar su dolor en algo significativo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Clara sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El cielo estaba lleno de estrellas, y cada paso le recordaba que, aunque el camino había sido arduo, había logrado llegar a un lugar de esperanza y fortaleza. Clara no era la misma persona que había sido antes del escándalo. Era más fuerte, más sabia y más consciente de su propio valor. Había aprendido que las cicatrices no eran un signo de debilidad, sino de resiliencia. Su historia era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para renacer. Mientras escribía en su diario esa noche, plasmó las palabras que habían guiado su viaje. El pasado puede marcarte, pero no define quién eres. Cada día es una oportunidad para reconstruir, para sanar y para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Clara cerró el diario con una sonrisa. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío y la determinación de seguir construyendo una vida llena de propósito y esperanza.